La voz de los protagonistas. En Contextos. Luis Alfredo Medina está con nosotros. Él es coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Luis Alfredo, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. Para que compartas con el auditorio los datos que dio a conocer el Observatorio de la Laguna con relación a la pobreza en la región. Así es, un tema que lastima a mucha gente y que muchos otros se niegan a reconocer, ya sea por fines políticos o por fines económicos. Los números aquí están. Las estadísticas ya salieron por parte del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo, Coneval, hace unos días. Y pues bueno, la lamentable noticia es que 1 de cada 3 laguneros, agrupando los municipios de Torreón, Gómez, Lerdo y Matamoros, pues están en condiciones de pobreza. Y si pudiéramos desglosar un poco, hay diferentes tipos de pobreza, lo que es pobreza alimentaria, etcétera. Si pudieras puntualizar cuáles son estos tipos de pobreza y qué porcentaje de la población de nuestra comarca lagunera lo tiene. Incluso ustedes hicieron un desglose de este índice de pobreza, primero global de toda la comarca lagunera y luego por municipio. Así es. Mira, cuando nosotros hablamos de la pobreza como tal, el Coneval la define como un tipo de pobreza moderada, aquella en donde las personas ganan menos de 2,700 pesos mensuales y tienen ciertas carencias sociales. Por carencias sociales nosotros entendemos rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad en vivienda, servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación. Es decir, si tú ganas menos de 2,700 pesos y tienes algunas de estas carencias, tú entras en el rango de pobre, se le llama pobre moderado. Y si tú ganas menos de 1,400 pesos y tienes más de estas carencias, tú ya entras en el rango de pobre extremo. Es decir, tú ya estás en lo más bajo en la miseria, del umbral de la pobreza, por así decirlo. Sí. Bien, ¿y quiénes de los laguneros están en esos dos rangos? Fíjate que cuando nosotros hicimos este estudio encontramos que el 31% de la población, estamos hablando de que en la laguna hay 1,300,000 habitantes en estos 4 municipios, el 31% son no pobres y no vulnerables, es decir, que cuentan con los suficientes recursos para llevar una calidad de vida digna. Apenas una tercera parte de la población. Una tercera parte de la población, que le va bien, que no batalla, que dice yo estoy muy bien con mi salario, puedo darle educación a mis hijos, puedo darle salud privada a mis hijos, una dieta balanceada a mis hijos, etcétera, etcétera. Hasta puedo irme de vacaciones. Te puedes dar el lujo de irte de vacaciones, sacar un carro de la agencia, etcétera, etcétera. Solo una tercera parte. Una tercera parte de la población. El 14% es vulnerable por ingresos, es decir, son personas que están batallando con su ingreso, que no les alcanza, que tienen que solicitar, no sé, algún préstamo para poder tener la colegiatura de su hijo, se las ven complicadas para poder pagar el carro que sacaron, etcétera, etcétera. El 25.3% son vulnerables por alguna carencia social. Aquí ya entramos en el rango de las personas que ciertamente ya no tienen calidad de vida, porque tienen cuarta parte de la población. Cuarta parte de la población, porque tienen que solicitar algún subsidio por parte del gobierno, ya sea en alimentación, ya sea en seguridad social, ya sea en la cuestión de salud o en la cuestión educativa. Esto explicaría de alguna manera el éxito de los programas sociales que se usan con fines político-electorales. Así es, pues más de la mitad de la población, imagínate, beneficiada por estos programas, claro que tiene un éxito y claro que se vuelve un círculo vicioso. Entonces los pobres reditúan políticamente hablando. Son rentables desde la perspectiva de que pues si se sigue manteniendo la pobreza, y es algo que estamos próximos a sacar en nuestra publicación de finanzas públicas de Durango, pues representa un negocio redondo, inclusive para los estados, porque si tú mantienes tus niveles bajos de pobreza, tus niveles altos de pobreza y tus niveles bajos de competitividad, pues el Estado te sigue financiando a través de aportaciones y a través del ramo 23, a través de convenios y subsidios. Pero con un costo-beneficio muy elevado para el país. Así es. Desgraciadamente los que la llevamos, pues somos, como lo hemos dicho siempre, la gran mayoría de las personas que estamos dentro de la clase media. Bien. Cuando tomamos los datos de la pobreza moderada, pues encontramos que el 27.3% de la población está dentro de este rango y solamente el 2.1% está dentro de la pobreza extrema. Pues bastante elevado.
Así es. Algunos dicen, no, es que la laguna, el estado de Coahuila está muy por encima de la media nacional. Nosotros casi no concentramos pobreza. La situación es que cuando analizamos a los municipios del estado de Coahuila y del estado de Durango, nos encontramos una realidad muy triste. Por ejemplo, en el ranking de pobreza de los municipios estatales, encontramos, por ejemplo, que Viesca es el segundo municipio con más pobreza. El tercero es San Pedro, el 13º es Matamoros, el 14º es Francisco y Madero, y el lugar 21 lo ocupa Torreón. Es decir, los municipios de la laguna que conforman la laguna de Coahuila sí tienen bastante pobreza. En el caso de Durango encontramos, por ejemplo, que el lugar 34 de los últimos es Cuencamé, 35 Mapimí, 36 Tlahualilo, 37 Lerdo, 38 Durango y 39 Gómez Palacios. Otra perspectiva de parte de Durango, todos pensaríamos que en Durango los municipios dentro de su área están peor, pues la realidad es que la pobreza de la región Laguna es mínima a comparación de la pobreza en la Sierra de Durango o en las orillas del estado. O sea, realmente es una situación muy triste en el estado de Durango. Y vaya que es crítica la situación si tomamos en consideración lo que se vive, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara de Durango. Así es. Donde allá hay niveles de miseria extrema que ni siquiera nos imaginamos aquí en la región. Así es. Por ejemplo, el municipio de Otaes tiene el 90% de su población en pobreza. El municipio de Mezquital, el 89%, Coneto de Comonfort, 80%, Canela, 76%. Números que, a pesar de que están en un estado del norte del país, realmente sorprenden porque es una condición bastante crítica. Y si nos pudieras desglosar un poco ya en cuanto a los municipios de la comarca, es decir, lo que es Gómez, Lerdo, Matamoros, Viesca, el porcentaje de pobres moderados y pobres extremos. Fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de los pobres aquí en la comarca lagunera, nos topamos que el municipio con menos pobres, pues lógicamente es el municipio de Torreón. En porcentaje, en número, pues representamos el más alto. En el municipio de Torreón hay 177,239 personas en condiciones de pobreza. En el municipio de Matamoros es el 35.7% de la población y hay 38,711 personas en pobreza. En Gómez Palacio es el 30.5% y son 109,000 personas en pobreza. Y en Lerdo, que es el municipio con más pobreza y con más carencia dentro de la zona urbana de la comarca lagunera, pues es el 36.3% con 55,000.8 personas en pobreza. Ahora, toda esta información, ¿qué uso práctico tiene? ¿De qué manera podría servir a las autoridades para decir algo se tiene que hacer, algo se debe hacer? Mira, tú me preguntabas ahorita la parte de la pobreza extrema y la parte de la pobreza moderada, Juan. Yo, más que tomar la diferencia entre ambos, quisiera resaltar unos números que son los que las autoridades deben de poner principal atención. Porque ciertamente la pobreza extrema lastima, pero pues de nada te sirve salir de la pobreza extrema para entrar a la pobreza moderada, ¿no? Es la bandera que han tenido todos los gobiernos. Es que sacamos de la pobreza a tantos millones de personas. Pues sí, pero entran al rango de vulnerables por alguna carencia social y de todos modos los tienes que subsidiar. Que fue la presunción del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Así es. Que dijo, es que nosotros sacamos de la miseria extrema a tantos mexicanos. Pues sí, pero pasaron a ser pobres. Así es. Y los que eran pobres no pasaron a ser clase media. No, pasaron a estar en el rango, vamos a decirlo así, vulnerable entre que si entro o no entro en la parte de clase media. ¿Por qué? Porque siguen estando subsidiados prácticamente. Aquí, por ejemplo, te muestro unos datos que son realmente tristes, sobre todo en estas fechas. 262,000 laguneros tienen carencias en alimentación, es decir, que solamente comen una vez al día y que esta Navidad pues prácticamente la tuvieron que pasar con un plato de frijoles en el estómago. 162,000 personas en la laguna tienen rezago educativo. 162,000 en una de las regiones con más universidades en todo el país. Y 238,000 personas no cuentan con servicios de salud. Es decir, no solamente estamos exigiendo que haya hospitales de calidad, que haya escuelas de calidad, que haya programas sociales de calidad, estamos exigiendo que haya realmente servicios de salud
que puedan abrazar a esta población que prácticamente está rezagada en estas cuestiones, que son las básicas. Pero entonces, con base en lo que comentábamos hace unos momentos de que la pobreza reditúa política y electoralmente a los gobiernos, quiere decir que esta información pues va a quedar nada más para consumo de la ciudadanía, para consumo de los organismos cívicos, para conocer cuál es la situación, el panorama de pobreza en nuestra comarca lagunera, pero no va a permear esa información en las autoridades gubernamentales para que hagan algo al respecto. Buscamos que así sea, buscamos que a través de nuestras publicaciones, incluso hemos tenido reuniones con regidores electos, con diputados locales electos, en donde les mostramos estos indicadores y han mostrado pues una apertura y una disponibilidad bastante interesante. Sin embargo, pues hasta no ver los resultados y hasta no ver pues prácticamente que se están teniendo avances, nosotros seguiremos haciendo este llamado desde la ciudadanía para que podamos tener una mejor calidad de vida, como lo decimos desde el observatorio. Excelente, pues muy interesante la información, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de Instituciones. Nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias, saludos.